Hola a todos, ¿cómo les va? Este es el video de la clase vinculada al TP número 13. En este trabajo práctico nosotros lo que vamos a ver es la oferta y la demanda agregada, las curvas de oferta y demanda agregada, y vamos a ver diferentes movimientos que se pueden producir en estas curvas. Si bien no tenga quizás un trabajo formal, este trabajo práctico, como lo veníamos haciendo anteriormente en la parte micro, donde cada tema que nosotros damos, subíamos un trabajo práctico específico, sino que quizás algunos temas, al ser más teóricos, como vamos a ver que es este, no tengan un trabajo práctico específico. Si no, nos interesa más saber qué es la oferta y la demanda agregada y cómo se mueven las curvas, y no va a tener un trabajo que sea más práctico. Ok, entonces, bueno, esta presentación, como siempre, va a estar subida a la U24 y el video respectivo va a estar subido a YouTube y a la U24 también. Para empezar, es importante que entendamos que la oferta y la demanda, dos conceptos que nosotros ya habíamos visto en la parte micro de la materia, no van a ser igual a la oferta y demanda que veamos en esta parte. En esta parte nosotros vamos a llamar oferta y demanda agregada. ¿Cuál es la diferencia con lo que veníamos tratando anteriormente? Anteriormente nosotros veíamos qué ocurría con el precio y las cantidades para bienes específicos, para bienes individuales. Es decir, nosotros veíamos qué ocurría con el precio y las cantidades con el precio y cantidades de la producción de autos, y en el equilibrio encontramos precio y cantidad para la producción de estos automóviles. Estamos viendo bienes sumamente específicos. Ahora la diferencia cuando nosotros veamos curvas de oferta y demanda agregada es que nosotros no vamos a ver bienes específicos, sino que vamos a ver qué ocurre con la producción total de nuestra economía y con el índice de precio de todos los bienes de mi economía. Es decir, yo no voy a querer más ver cantidad y precios para un bien específico, siguiendo el ejemplo anterior de los autos, sino yo quiero ver producción total e índice de precios para todos los bienes de mi economía. Por eso se lo va a llamar oferta y demanda agregada, porque contiene a todos los bienes y servicios de mi economía. Ok, entonces, primero, ¿qué es la oferta agregada? La oferta agregada se refiere a la cantidad total de bienes y servicios que las empresas del país producen y venden en un periodo determinado. ¿De qué depende la oferta agregada? La oferta agregada depende del nivel de precios de mi economía, de la capacidad productiva de esta economía, entendiendo la capacidad productiva como la cantidad total de factor, ya sea factor trabajo o factor capital, y la tecnología disponible en esta economía, y va a depender también del nivel de costos de esta economía. También, como vamos a ver a lo último de las presentaciones, va a depender de cierta forma o de algunos shocks que pueden impactar sobre esta oferta agregada, que van a hacer que mi curva de oferta agregada se desplace. Pero estos son eh, las principales tres variables que afectan la oferta agregada. Ok, una vez que nosotros tenemos la oferta agregada, vamos a ver qué es la demanda agregada. La demanda agregada se refiere a la cantidad total que los diferentes sectores de una economía están dispuestos a gastar en un periodo determinado. Los diferentes sectores de una economía, entendido como vamos a contar a todas las personas que están en esta economía. ¿Qué variables componen la demanda agregada? La demanda agregada está compuesta por el consumo privado, la inversión, el gasto del gobierno y las exportaciones netas, que son las exportaciones menos mis importaciones. ¿A qué es parecido esto? A los factores que componen al PIB. En el PIB teníamos consumo, inversión, gasto del gobierno y exportaciones netas también, y las definiciones de cada uno de estos factores es la misma que para la demanda agregada. ¿De qué depende la demanda agregada?
depende también del nivel de precios, como lo hacía también la oferta agregada, de la política monetaria, la política fiscal y de otros factores exógenos. Estos factores exógenos, igual a lo que habíamos dicho con la oferta agregada, son otros factores que también van a hacer que la demanda agregada se desplace. O sea, a lo último vamos a ver diferentes shocks que hacen que las curvas se desplacen, el equilibrio se corra para un lado o para el otro. Ok, entonces, una vez que nosotros tenemos ambas definiciones de lo que es la demanda agregada y la oferta agregada, como siempre, como lo venimos haciendo siempre, vamos a querer encontrar el equilibrio. El equilibrio se alcanza cuando la oferta y la demanda agregada se igualan. ¿Qué ocurre cuando oferta y demanda agregada se igualan? Que el mercado se vacía, es decir, los compradores adquieren todos los bienes que las empresas están dispuestas a vender. Es decir, ambas partes se satisfacen. La parte de los compradores de mi economía adquieren todo lo que quieren consumir y las empresas de mi economía venden todo lo que están dispuestas a vender en ese punto. Es decir, en ese punto se llega al equilibrio, las dos partes se satisfacen. Entonces, en este punto además se determina la producción nacional y el nivel de precios. Esto va a ser más fácil verlo en un gráfico, pero va a ser el mismo gráfico que veníamos dando en la parte micro. Ahora, sin embargo, vamos a tener en el eje horizontal el PBI real y en el eje horizontal PBI real y en el eje vertical vamos a tener el nivel de precios para los bienes de esta economía. Una vez que en equilibrio se determina tanto producción total como nivel de precios, esto a su vez hace que se determine el nivel de empleo, el nivel de desempleo, el comercio internacional, es decir, las exportaciones y las importaciones de mi país, y la producción real, o sea, el PBI real, que como nosotros habíamos dicho anteriormente, el PBI real simboliza solamente la cantidad total de bienes y servicios y no tiene en cuenta los precios. Ok, entonces, visto en un gráfico, es un gráfico que nosotros ya hemos visto bastante. Lo que cambia acá cuando nosotros vemos oferta y demanda agregada es que lo que simboliza cada eje es diferente. Como habíamos dicho, el eje horizontal simboliza el PBI real, mientras que el eje vertical simboliza el índice de precio de todos los bienes, y el equilibrio se alcanza cuando las dos curvas se intersectan. Es decir, el equilibrio se alcanza en el punto donde está la estrella. Ok, entonces, ¿qué es la curva de demanda agregada? La curva de demanda agregada representa lo que los agentes de esta economía están dispuestos a comprar a cada uno de los niveles de precio. Es decir, cuando nosotros nos vamos al gráfico, cada uno de los puntos que componen esta curva simbolizan el producto total que los agentes están dispuestos a comprar a cada uno de los niveles de precio. Tiene pendiente negativa, como lo hacía la curva de demanda en la parte micro, por la misma razón. Es decir, a medida que los precios aumentan, los agentes de mi economía están dispuestos a comprar una menor cantidad de bienes a ese nivel de precio. Gráficamente se ve claramente, es decir, cuando nosotros nos vamos moviendo hacia arriba en el eje vertical, la cantidad total, la cantidad total de bienes y servicios demandados es cada vez menor, porque me estoy enfrentando a precios cada vez mayores, yo como consumidor agregado, estamos viendo en términos agregados. Y vamos a tener por el otro lado la curva de oferta agregada. La curva de oferta agregada representa la cantidad de bienes y servicios que las empresas están dispuestas a vender a cada nivel de precios. Es decir, gráficamente vamos a ver que si nos vamos moviendo por el eje vertical hacia arriba, cuando aumenta el nivel de precios de esta economía, las empresas están dispuestas a vender cantidades cada vez mayores. Por eso es su pendiente positiva.
Ok, entonces, una vez que ya sabemos las definiciones que componen cada una de la oferta y la demanda agregada, vimos gráficamente el equilibrio. Nosotros lo que vamos a querer ver es por qué se desplazarían las curvas de oferta y demanda agregada. Es decir, si nosotros estamos en un equilibrio, ¿este equilibrio va a durar para siempre o va a haber factores que afecten a una o a otra o a ambas que hacen que el equilibrio se mueva porque se mueve alguna de estas curvas? Es decir, vamos a ver diferentes situaciones para analizar diferentes movimientos en las curvas de oferta y demanda agregada. Ok, si nosotros nos situamos en una situación donde aumenta el gasto del gobierno, es decir, nosotros vamos a tener gráficamente una curva de oferta agregada inicial y una curva de demanda agregada inicial, que están simbolizadas con el color negro, y nosotros luego del aumento del gasto del gobierno vamos a tener una nueva curva de demanda agregada que está simbolizada con el color naranja. ¿Por qué la demanda agregada se mueve cuando aumenta el gasto del gobierno? Si nosotros suponemos que aumenta el gasto del gobierno, por ejemplo, aumenta el gasto del gobierno a través de una mayor inversión que hace cuando el gobierno invierte, demanda insumos para hacer estas obras. Esta demanda de insumos es grande, entonces lo que va a hacer es que mi curva de demanda agregada se desplaza hacia la derecha, lo que me está diciendo que los agentes están dispuestos a gastar cantidades mayores para el mismo nivel de producción. Por ejemplo, si nos citamos y si se ve lo que yo estoy marcando en el gráfico, si nos citamos en una situación inicial como el equilibrio, vamos a ver que cuando mi curva de demanda agregada se desplaza hacia la derecha, luego que aumenta el gasto del gobierno, vamos a ver que para este nivel de producción, ahora los agentes están dispuestos a gastar a gastar eh, una mayor cantidad. Ok, vamos a ver qué ocurre con una política monetaria expansiva. Eh, Entendemos que una política monetaria expansiva es aquella que hace que la cantidad de dinero en una economía sea mayor. Entiendo que algo de esto vieron con Eduardo, eh, pero voy a tratar de explicarlo lo más breve posible. O sea, cuando nosotros tenemos una política monetaria expansiva, quiere decir que el gobierno o el Banco Central de mi economía está dando más dinero a los agentes. Esto hace que la tasa de interés se reduzca, y nosotros, como habíamos visto, cuando se reduce la tasa de interés, la inversión aumenta, o sea, porque yo invierto más si el banco me presta una menor tasa de interés. Y nosotros habíamos visto que la inversión es un componente fundamental de la demanda agregada. Es decir, cuando se aumenta la inversión, la demanda agregada se desplaza hacia la derecha. Es decir, vamos a irnos hacia un nuevo equilibrio. De nuevo, esto estamos viendo un solo movimiento en las curvas, porque eh, en la realidad no creo que pase esto. O sea, no es que solamente la curva de demanda agregada se desplaza y en la curva de oferta agregada no ocurre nada, sino nosotros lo que estamos viendo es el primer impacto que tiene esta política en las curvas de demanda agregada y oferta agregada. Entonces, como tenemos una política monetaria expansiva, que habíamos dicho que aumenta la cantidad de dinero en la economía, baja la tasa de interés, como consecuencia aumenta la inversión, y habíamos dicho que la inversión es un factor fundamental de la demanda agregada se desplaza hacia la derecha. Y si lo vemos gráficamente, llegamos a un nuevo punto de equilibrio, que este nuevo punto de equilibrio va a estar hacia la derecha y hacia arriba. Es decir, vamos a tener un nivel de precios mayor en nuestro nuevo equilibrio y un PBI real también mayor. Vamos a ver situaciones donde
se expande la economía de nuestro principal socio comercial. ¿Qué quiere decir principal socio comercial? El socio comercial es aquella economía, si lo viéramos en términos de países, aquellos países con los que en mi país eh, comercian una mayor cantidad. Por ejemplo, si soy Argentina, mis principales socios comerciales son Brasil o China. Entonces, si se expande alguna de estas economías, o sea, vamos a tomar, por ejemplo, si Brasil crece, se expande su economía, probablemente tenga más ingreso y probablemente quiera más bienes de los que produce nuestro país. Es decir, nuestro país va a aumentar las exportaciones. Y nosotros habíamos dicho al principio de la clase que las exportaciones es un factor fundamental que afecta a la demanda agregada. Entonces, cuando nosotros exportamos más, porque el otro país creció y quiere más de nuestros bienes, mi curva de demanda agregada se desplaza hacia la derecha y llego a un nuevo equilibrio. ¿Qué va a tener este nuevo equilibrio? Que voy a tener un nivel de precios mayor, pero a su vez voy a tener un PBI real que también va a ser mayor. Ok, vamos a tener situaciones donde se producen innovaciones tecnológicas en nuestra economía. Entendamos que son innovaciones tecnológicas en términos agregados, porque nosotros estamos viendo curvas de oferta y demanda agregada que tienen en cuenta toda la economía, entonces tienen que ser innovaciones tecnológicas grandes, no solamente que afecten a una proporción muy chica de nuestra economía. Por ejemplo, pongamos el caso que estamos viendo una economía como la Argentina, donde tenemos un sector agrario que tiene una participación en nuestro PBI muy grande. Entonces, si tenemos una innovación tecnológica en el sector agrario, en una economía como la Argentina, probablemente seamos muchísimo más productivos, muchísimo más eficientes y podamos ofrecer una mayor cantidad de bienes a un menor precio. Entonces, lo que va a hacer esto es que mi curva de oferta agregada se desplace hacia la derecha y que yo llegue a un nuevo equilibrio. Si lo vemos, mi curva de oferta agregada se desplaza hacia la derecha o hacia abajo, llego a un nuevo equilibrio y en este nuevo equilibrio tengo que mi PBI real es mayor y que mi nivel de precios es menor. Es decir, si lo miramos, vamos a ver que si nos situamos en el punto de equilibrio inicial, simbolizado por las curvas negras, ahí, espero que se vea lo que estoy marcando en el gráfico, a este nivel de producción, yo lo producía y estaba dispuesto a vender este nivel de producto a este nivel de precio. Pero cuando se produce la innovación tecnológica, es decir, yo me hago más eficiente, bajan mis costos, yo puedo producir ese mismo nivel de producto a un menor nivel de precios. Esto es lo que simboliza que mi curva de oferta agregada se desplaza hacia abajo, que voy a producir la misma cantidad de bienes siempre a menores precios. Vamos a tener casos como casos donde se reduce el precio de la energía. Supongamos que la energía es un insumo clave en la producción de nuestra economía. Es decir, las empresas que producen en mi economía utilizan la energía bastante intensivamente. Es un factor clave en su producción. Otro supuesto que vamos a tener es que no vamos a querer ver qué pasa con la reducción del precio de la energía en la demanda agregada, porque tranquilamente, luego de dar la explicación, alguien me podría preguntar, bueno, si se reduce el precio de la energía, además de desplazarse la oferta agregada, también se podría desplazar la demanda agregada hacia la derecha, porque yo lo que antes gastaba en la boleta de energía, ahora lo puedo usar para diferentes bienes, entonces la demanda agregada del conjunto de mi economía es mayor y mi demanda agregada se desplaza a la derecha. Ok, está perfecto. La idea acá es solamente ver qué ocurre con la oferta agregada, pero esa explicación también estaría perfecta. Entonces, volviendo al caso, ¿qué ocurría cuando se reducía el precio de la energía? Teniendo a la energía como insumo clave en la producción, que cuando se reduce uno de los insumos para la producción, las empresas reducen los costos y están dispuestas a ofrecer
las mismas cantidades a menores precios. Por ejemplo, si nos paramos en un punto de equilibrio, el equilibrio inicial, donde producimos este nivel de producto para este nivel de precio, al reducirse el precio de la energía, bajan mis costos, las empresas en términos agregados pueden producir a menores costos, entonces van a ofertar la misma cantidad de bienes a menores niveles de precio. Por eso la curva de oferta agregada se desplaza hacia la derecha y también se llega a un nuevo punto de equilibrio. El nuevo punto de equilibrio va a estar dado en la intersección entre la curva de oferta agregada nueva, simbolizada en color naranja, con la curva de demanda agregada inicial, que suponemos que no se movió. Entonces, llegamos a que luego que se reduzca el precio de la energía, tenemos un PBI real mayor y tenemos un nivel de precios menor. Bueno, esta sería toda la clase vinculada al trabajo práctico número 13. Se habrán dado cuenta que es una clase bastante corta, donde solamente vimos algunos conceptos, definiciones y desplazamiento. Lo más importante y lo más probable que entre al parcial es tener diferentes situaciones. Recomendado también, me olvidaba, lean el libro de Samuelson, la parte de oferta y demanda agregada, que tiene un anexo donde habla de la economía de Estados Unidos, cómo se mueve la curva de oferta y demanda agregada cuando diferentes shocks golpean a esta economía a lo largo de los años. Está bastante bueno y da ejemplos de bastantes shocks en estas curvas de oferta y demanda agregada. Ok, entonces es esto, básicamente son definiciones, es bastante teórico y ver qué variables y cómo afectan estas a las curvas de oferta y demanda agregada.